Después de casi una semana sin llegar ninguna patera a Gran Canaria, en las últimas horas han llegado 4 cayucos con 208 personas a bordo, más de 100 solo el domingo. Esta madrugada llegaba una embarcación a Mogán con 2 personas. Fue sobre las 4:30 de la madrugada. Otra de las últimas embarcaciones que alcanzaba nuestras costas llegaba por sus propios medios hasta la playa de Maspalomas. Todas las personas fueron trasladadas al campamento de Cruz Roja en el muelle de Arguineguín. Más de 100 personas llegaron este domingo al sur de Gran Canaria en 2 embarcaciones diferentes. Una de ellas alcanzó por sus propios medios la playa de Maspalomas. Llevaba a 44 inmigrantes que llegaron en buen estado de salud. Antes, otra embarcación con 63 personas a bordo había sido interceptada a unas 11 millas al sureste de Gran Canaria. Todos los ocupantes fueron trasladados a un muelle de Arguineguín que vuelve a llenarse. Tenemos un total más o menos de 381 personas. Y lo que pensábamos que ya íbamos a desalojar el campamento, pues volvemos otra vez a retomar la llegada de cayucos ahora en un principio. Y es que estas llegadas se suman a las registradas el pasado sábado, cuando varias embarcaciones rompieron un periodo de 4 días sin cayucos o pateras cerca de las islas. Ese periodo se cerró además de la peor manera, porque entre los casi 180 inmigrantes llegados el sábado se encontraba una persona sin vida y otras 11 con síntomas de hipotermia, deshidratación o quemaduras. Nos comentan que han estado 10 días en el mar, nos comentan de que bueno, que la travesía ha sido un poquito dura y que posiblemente hayan salido de Senegal, Nuadhibur, la parte del sur de Mauritania. En los 10 meses y un día que han transcurrido del año 2020 han llegado o han sido rescatadas en aguas canarias unas 11.800 personas que trataban de alcanzar las costas en más de 430 embarcaciones. Pues de este fenómeno migratorio vamos a seguir hablando durante los próximos minutos con Juan Carlos Lorenzo, que es coordinador de SEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado aquí en Canarias. Juan Carlos Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vivimos unos periodos de calma la semana pasada, pero hemos visto cómo este fin de semana han vuelto a llegar nuevas embarcaciones a las islas. ¿Le consta que se podría estar llevando a cabo más controles en las costas de origen? Sí, es cierto. Después de unos días en que no se producían llegadas a las costas canarias, recordemos que hubo días en que la llegada era de alrededor de 200 personas por día, pues se ha vuelto a reactivar, se ha vuelto otra vez a llegar embarcaciones, sobre todo del tipo cayuco, a las costas canarias, y eso vuelve otra vez a redimensionar pues las necesidades de acogida, tanto en la recepción en el muelle de Arguineguín, muelle que debería desaparecer, o al menos ese tipo de espacio para la recepción, y por otro lado también para dimensionar las plazas de acogida. Es decir, estamos en un proceso que sigue fluyendo, que sigue manteniéndose con mayor o menor intensidad, pero si vemos el gap de septiembre a octubre, septiembre del año pasado a octubre de este año, es una intensidad importantísima. 1 de cada 2 personas que están llegando por costas a España llega a Canarias. La ruta atlántica es la que está activa ahora mismo y además es la más peligrosa. Hemos visto cómo llegan personas que fallecen y no alcanzan la costa canaria con vida, como ocurrió este mismo fin de semana, ¿no? Es cierto, la ruta atlántica es la ruta más peligrosa del mundo. Tengamos en cuenta que también las distancias que tienen digamos que recorrer las embarcaciones desde el África Occidental hacia Canarias son mucho más amplias que las que podían recorrer desde Turquía a las islas griegas, desde Libia hacia las costas italianas o hacia Lampedusa o en el mismo estrecho. Hablamos de que como mínimo son alrededor de 100 kilómetros si salimos de los puntos más cercanos del Sáhara Occidental, y en la actualidad estamos viendo que la llegada de cayucos hace que las distancias sean mucho más amplias. Hablamos de 1.500 kilómetros, 1.800 kilómetros, por tanto las rutas son no solo más peligrosas, sino más dramáticas. Hemos visto que creo que la Organización Internacional de las Migraciones habla de alrededor de 450 personas fallecidas, al menos, que conozcamos en la ruta atlántica hacia Canarias, y creo que también se habla, por otro tipo de fuente, de alrededor de 800 personas desaparecidas. Una ruta dramática, una ruta en la que los riesgos son elevadísimos. Bueno, cuando dices conozcamos al menos, estamos hablando y refiriéndonos precisamente a esos naufragios invisibles, aquellos que igual se consta que ha habido una salida pero no ha llegado a un destino, ¿no?
Sí, es cierto, estamos hablando de cifras de mínimos, porque no sabemos con certeza el número de personas que fallecen. Está claro que es alrededor de una de cada 20 personas, una de cada 20 personas que llegan, una fallece, esa es un poco la media. Tengamos en cuenta que en otros contextos la media de una de cada 98 personas. Hay muchas personas que no sabemos, a pesar de que las embarcaciones avisan de la salida y hay de nuevo tipo de redes no del todo oficiales en las cuales pues podemos tener cierta constancia de las embarcaciones que salen, pero no tenemos la certeza absoluta de todas las que salen. Entre otras cosas porque también aquellas que son repelidas por las patrullas conjuntas, España-Senegal, España-Mauritania, etcétera, etcétera, en ocasiones no conocemos exactamente qué sucede con esas embarcaciones y hemos conocido hechos en los últimos tiempos en el que un choque entre un barco de la Marina senegalesa con un cayuco también ha generado un número importante de personas que han muerto y que han fallecido. Por tanto, estamos hablando siempre de cifras de mínimos en una travesía que es la ruta más peligrosa. Usted ha hecho referencia a ese campamento del muelle de Arguineguín. Hemos visto que se presentan alternativas, que se dice que se va a desmontar, pero lo cierto es que a pesar de que ha habido bastantes traslados, más de 300 personas, 381 creo en concreto, continúan en ese muelle de Arguineguín, ¿no? Sí, la realidad es que ese espacio de recepción es un espacio que no respeta digamos que las mínimas condiciones de dignidad y de salubridad. Hemos visto como más de 1.300 personas han estado viviendo y durmiendo allí, en la intemperie, en el suelo, etcétera, etcétera. Es verdad que en la actualidad, salvo que contemos, sin contar las personas que han llegado en el día de ayer, creo que hay como alrededor de 200, 300 personas y ese campamento tiene que ser desmantelado. Debe ser desmantelado porque no respeta la mínima dignidad de las personas ni los derechos de las mismas. Por tanto, entendemos que es una buena noticia que el Ministerio de Defensa, por fin, después de mucho tiempo, pues haya considerado poner a disposición de determinado tipo de instalaciones propias, de instalaciones que están en desuso y que no se usaban para ningún otro fin, a disposición de la realidad migratoria que experimenta Canarias. Nuestro deseo es que con la mayor celeridad posible y la mayor rapidez posible, ese campamento sea desmantelado y se habilite esos espacios que han sido puestos a disposición por parte de Defensa, espacios que deberán estar acondicionados para respetar la dignidad al menos de las personas. Y desde SEAR se sigue de cerca precisamente esos lugares en los que se han realojado los migrantes, como este caso en concreto de esas instalaciones Canarias 50 en la isleta. Juan Carlos, siguen de cerca precisamente las condiciones y teniendo en cuenta también la excepcionalidad de este momento que tiene que ver para evitar los contagios de la COVID-19. Sí, nos preocupa. Yo creo que nos preocupa a la sociedad canaria, preocupa a las instituciones canarias, también al Estado, no digo que no, y a las entidades sociales que trabajamos en materia de migraciones y de asilo y refugio. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es que la acogida sea una acogida bien dimensionada, en instalaciones dignas para que las personas al menos se les respeten sus derechos más elementales. No solo se trata de buscar un espacio en el que sustanciar de la manera que se pueda las necesidades básicas de las personas. Entendemos que las personas tienen una dignidad, tienen derecho a la dignidad y tienen derecho a una acogida digna. Eso es lo que pretendemos. Obviamente hacemos seguimiento e intentamos colaborar en todo aquello que podemos, tanto con las plazas de acogida que gestiona SEAR, como con el hecho de denunciar situaciones o con el hecho de colaborar a la hora de poder articular de nuevo tipo de medidas. Entendemos que todos debemos estar con la misma intensidad, con determinación y con unidad de acción para intentar abordar de la mejor manera posible al menos las consecuencias y los elementos inmediatos de la realidad migratoria que vive Canarias, sin perder la perspectiva de que hay que articular unas políticas públicas en materia migratoria distintas, obviamente mucho más dimensionadas, pluridimensionales y no solo desde el punto de vista de dimensionar la acogida como único elemento a tratar. Creemos que con eso no resolvemos ni afrontamos con garantías la realidad migratoria que experimenta en este momento las Islas Canarias. Usted mismo ha criticado duramente la devolución de personas de origen maliense a sus países de origen, a pesar de que el territorio está en guerra y a pesar también de la recomendación de la ONU. Cierto, a nosotros nos preocupa que, sobre todo hasta el mes de septiembre, quizás agosto, el número de personas de origen maliense que vienen, digamos que rebotados o desplazados forzadamente, víctimas de la guerra que vive el país, pues nos preocupa que pueda ser devueltos vía Mauritania a un país que se encuentra en guerra. Es decir, ya a principio de año se produjo, creo que 130 devoluciones de personas de origen maliense, en un total de 160 devoluciones practicadas, y nos preocupa que las personas sean
serán devueltos a un territorio hostil, a un territorio en que no se respeta su derecho ni siquiera a su vida, en un territorio en el que la ONU señala que no es ninguna opción a la hora de poder devolver a las personas. Por tanto, vamos a estar muy atentos a eso y obviamente reivindicando que las personas que se encuentran en una situación de persecución son personas que están dentro del marco del asilo y por tanto que no sean devueltos a un país que no respeta ni su vida. Eso nos preocupa bastante. Es verdad que hasta el momento, al no haberse articulado o estar en suspenso los convenios de readmisión, eso no ha sido una dificultad o no ha sido un problema añadido en este periodo ni en el estado de alarma ni en este periodo de pandemia COVID que estamos experimentando. Pero sí que estamos expectantes ante la apertura de las devoluciones que creo que las cifraban a mitad de o la primera semana o la segunda semana de noviembre, no solo a Mauritania, también a Marruecos y a Senegal. Bueno, eso en cuanto a las repatriaciones, pero se ha cuestionado mucho la transparencia de la delegación del Gobierno a la hora de aportar datos en cuanto a las derivaciones a la península. De hecho, se habla especialmente de solicitantes de asilo y personas vulnerables como mujeres con niños. ¿Le consta que se están produciendo esas derivaciones y el número de esas derivaciones que se están llevando a cabo? Sí, nos consta que los traslados se suspendieron a mitad del mes de febrero. No estaba íntimamente vinculado a la existencia de un estado de alarma que restringía la movilidad. Eso que quede claro, es una decisión política que se toma en un momento dado en que la intensidad de los flujos migratorios que llegan a Canarias van aumentando, van en aumento. Nos consta que se están produciendo esos traslados de una manera, digamos que con la boca chica, a lo mejor, sin manifestarlo de manera pública y de manera manifiesta, de personas vulnerables, jóvenes, mujeres con hijos a su cuidado, mujeres solas y luego pues también de personas adultas con algún tipo de vulnerabilidad. Entendemos que es necesario que sea un elemento, los traslados son un elemento imprescindible, creemos nosotros dentro de la política migratoria que gestiona la realidad de Canarias. ¿Por qué? Porque la claridad es que si son personas que son inexpulsables y por tanto no van a ser devueltas, al menos hasta el día de hoy, a sus países de origen, la mayoría de ellos, tenemos, creo que el deber, y no solo una cuestión moral, sino una cuestión de responsabilidad, de permitir la fluidez de su proceso migratorio. Canarias es vista y es vivida como una etapa más dentro de un proceso migratorio mucho más amplio. Proceso migratorio que tiene que ver con redes de apoyo en península, que tiene que ver con otras organizaciones de acogida en península y que tiene que ver con el hecho de continuar tránsito a otro país europeo donde las oportunidades pueden ser mayores que en Canarias. Una persona que se encuentra en situación irregular en Canarias no tiene ningún tipo de oportunidad y solo estaríamos engrosando las listas de exclusión social. No nos podemos permitir eso, ni por las personas ni por nuestro propio sistema de protección social. Bueno, pues Juan Carlos Lorenzo, coordinador de SEAR Canarias, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días, Canarias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenos días.